Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar un poquito sobre un tema muy interesante que son las distorsiones cognitivas y de qué manera nos afectan en la vida diaria. Pero fíjate que antes te quisiera hablar un poquito de Aaron Beck. ¿Quién es Aaron Beck? Es psiquiatra, profesor en psiquiatría en la Universidad de Pensilvania. Se graduó en la Universidad de Yale en 1946 y es muy conocido por sus investigaciones y aportaciones en psicoterapia, psicopatología, el suicidio, entre otros. Él se formó en el campo psicoanalítico, fíjate, y se dio cuenta de las limitaciones que había en la práctica clínica del psicoanálisis y de esta manera, bueno, pues planteó nuevos abordajes terapéuticos en los cuales pues existieran datos que sustentaran o confirmaran que la persona estaba cambiando tanto en sus pensamientos o en su conducta o simplemente en la percepción de sus emociones. Esto entonces hizo que más tarde Aaron Beck dejara el psicoanálisis dentro de sus prácticas clínicas. Y bueno, pues es también conocido por su aportación principalmente en los trastornos de la ansiedad, de la personalidad y al tratamiento de la depresión. Fíjate que en su modelo terapéutico aborda la triada cognitiva. ¿Qué es la triada cognitiva? Bueno, la triada es un grupo de 3 elementos que tienen un vínculo en particular. Ajá. Entonces, veamos que en su modelo terapéutico aborda la triada cognitiva para la depresión, la triada cognitiva para la ansiedad y para los trastornos de personalidad. Por ejemplo, en la depresión, en la triada cognitiva, se refiere a qué pienso de mí y si me considero capaz de tal o cual cosa, qué pienso de mi entorno y si considero que en este momento y en mi futuro me pueda o no sostener. Y bueno, Aaron Beck propone que cuando se está ante un estímulo previo, pues ahí se tiene una respuesta conductual o emocional. ¿A qué se refiere? Mira, por ejemplo, se percibe, luego se clasifica, después se interpreta y evalúa y finalmente se da un significado ante un estímulo. Esto propone pues que de esta manera llevamos a cabo una organización cognitiva. ¿De qué manera? Bueno, pues primero obviamente a partir del estímulo y de ahí aceptar y entender que lo que estoy percibiendo, no sé, a lo mejor pueda ser un aroma, un sonido, que lo que estás percibiendo lo estás clasificando, lo interpretas, lo evalúas y finalmente le estás dando un significado. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que vas por la calle y de pronto te llega un aroma. Si es agradable o desagradable, lo vas a clasificar, ¿no? Si te resultó agradable, bueno, pues imagina tal vez que es el aroma de un perfume o quizás de una persona o de una flor. Entonces ahí estás evaluando qué hacer ante este estímulo y si te alejas o mejor no, ¿no? O te alejas. Y de ahí, bueno, pues le das un significado a ese aroma, a ese perfume. Dentro de esta terapia de las triadas, es como cómo están mis procesos de atención, de concentración, de lenguaje, de memoria y de orientación y de, bueno, etcétera, de varios, ¿no? Entonces, en nuestro día a día, estos procesos cognitivos que nos deben importar es ¿qué estoy percibiendo a la información? Con lo que me dio el ambiente, ¿cómo fue que lo atendí? Ajá. Y a partir de esto es que si tengo un sesgo confirmativo o negativo. A esto Aaron Beck lo llama las distorsiones cognitivas. Entonces, mira, vamos a pensar que vas por la calle y de pronto a lo lejos ves un perro sucio y viejo, ¿no? Y piensas, ese perro seguro me va a atacar. Yo pregunto, ¿en dónde tienes la evidencia para concluir que ese perro viejo y sucio es malo y te va a agredir? Tendrías que tener un sesgo confirmativo y darte cuenta si esto es igual y a lo mejor un sesgo negativo, ¿no? Y en donde, por lo que vi, ya llegué a la conclusión de que corro peligro. Y esto resulta, fíjate, negativo para ti. Esto seguramente te va a llevar a tener un pensamiento pues distorsionado, ¿no? A lo mejor te va a llevar a cruzar la avenida o regresarte. ¿Qué pasa? Que con esto estás teniendo conclusiones inadecuadas y bueno, pues te vas a dar cuenta de que a veces la realidad no es como la vives, sino como la interpretas. Y la realidad es que tus emociones normalmente se basan en lo que piensas. Entonces, bueno, vamos a ver algunas distorsiones cognitivas. Fíjate que la primera se llama la distorsión del catastrofismo. Esto hace referencia a cuando una persona hace la peor evaluación posible y con el peor resultado de lo que le está sucediendo. Imagínate a lo mejor en el trabajo, ¿no? En el cual llevas mucho tiempo, a lo mejor el tiempo suficiente en el puesto que tienes y además bueno, pues te sientes capaz para tener un ascenso. Pero cuando piensas hablar con tu jefe te detienes. ¿Sabes por qué? Porque piensas, bueno, mejor no le digo nada porque seguramente me va a decir que no.
y que él todavía no me ve lo suficientemente preparado como para ocupar otro puesto más alto. ¿Ves? Cuando esto te pasa por la mente es porque tú mismo te estás limitando. Ajá. Entonces estás haciendo una catástrofe emocional sin antes haber actuado. Otra distorsión es la del pensamiento dicotómico. Esto es cuando la persona haga lo que quiere todo perfectamente bien hecho. Esto incluye también a las personas que están a su alrededor, ¿no? A lo mejor con las que trabaja. Y es en donde solamente admiten que todo lo que hagan sea blanco o negro, o bueno o malo. Ajá, y no hay más. Y se exigen tanto que todo tiene que ser a la perfección. Si no, pues entonces su esfuerzo no valió la pena. Yo creo que las personas con esta distorsión por lo regular siempre están como muy atentas a encontrar el mínimo error para entonces pensar que están haciendo todas las cosas las están haciendo mal. Y a mí me parece tan importante pensar que lo que sucede pues no es lo que te pasa, sino cómo toman las cosas, ¿no? En lo que realmente nos va a llevar a sentirnos incapaces, molestos, incompetentes y además vulnerables. Y otra distorsión es la descalificación de lo positivo. Esto se refiere a la gente que no se da el valor que realmente tiene. Esto es porque por lo regular, si no por decir casi nunca, aceptan comentarios positivos de su persona que la gente les pueda hacer. ¿A qué me refiero? Mira, por ejemplo, cuando te reúnes con tus amigos y a lo mejor, por ejemplo, llevas un platillo y todo el mundo te dice, wow, felicidades, te quedó delicioso, oye, dame la receta. Inmediatamente, ¿qué haces? Tu contestación es, no, bueno, la verdad lo pude haber hecho mejor, no me quedó tan rico, gracias, pero no me quedó tan rico. ¿Sabes? ¿Sabes qué sucede? Que tú solito te estás descalificando, te estás desmeritando lo que hiciste bien. ¿Sí me explico? Entonces, mira, quiero aprovechar este ejemplo para hablar ahora de la distorsión de la comparación. Imagina que estás en la misma reunión y otro amigo, otra amiga lleva un platillo, un postre o lo que sea. Ajá. Entonces, a ella también le dicen, oye, wow, qué rico te quedó tu platillo, tu botana o lo que haya preparado. Entonces, la persona que sufre esta distorsión, bueno, empieza a hacer comparaciones y a decir, no, o sea, no, yo nunca hago bien las cosas, ella las hace mejor, no, siempre todo me sale mal. Y encima, digo, no me quedó rico. ¿Qué pasa? Que te comienzas a comparar y seguramente podrás pensar, esa persona cocinó mejor que yo, ¿ves? Yo creo que compararse con otras personas, bueno, pues el resultado obviamente jamás va a ser favorable. De esta manera, pues, ¿qué sucede? Que tú solo igual te descalificas, ¿no? Te vuelve más vulnerable, más susceptible, más limitante. ¿Por qué? Pues porque tú misma, no te permites darte cuenta de tus propias capacidades, de tus cualidades. Creo que aquí deberíamos de casi siempre pensar que, bueno, pues que todos somos diferentes y sí, otras personas hacen mejor las cosas. No significa que tu valía personal se vaya al suelo, ¿no? Y que cada quien tenemos actitudes y aptitudes tan valiosas que no tienes por qué estarte comparando con absolutamente nadie. ¿Me explico? Entonces, bueno, hacer comparaciones no significa que sea malo, al contrario, es bueno, sí nos sirve para a lo mejor tal vez contrastar nuestra realidad con la de las otras personas, pero sí me parece que el verdadero problema es que si tienes esta distorsión, bueno, pues siempre vas a quedar mal cuando te compares. Y de esta manera podrías quizá darte cuenta que muchas veces te comparas sin tener realmente la evidencia para sustentar que eres inferior a los demás o que tienes, bueno, pues menor capacidad, ¿no? Perdón. Entonces me parece que mientras te sigas comparando con los demás, entonces menos oportunidades te estás brindando para darte cuenta de tus capacidades. Esto te hace olvidar de la cantidad de cualidades que tienes, ¿sí? Entonces, bueno. Otra distorsión que me parece también muy interesante es la del razonamiento emocional. Esta, fíjate, aquí es cuando siempre sacamos las conclusiones de nosotros mismos o de las otras personas. Por ejemplo, ¿cuántas veces te ha sucedido o conoces personas que sin tratar a una persona y solamente con verla ya llegaste a la conclusión de que te cayó mal? Y todavía peor, puedes pensar que tú le caíste mal. Y es que la verdad, si somos sinceros, casi siempre los seres humanos nos damos a la tarea de etiquetar a la gente sin antes tratarla, ¿sí o no? Y no es más que estos pensamientos son basados en la sensación que tenemos
Bueno, pues en ese momento. Pero nuevamente la pregunta que te quiero hacer, ¿tienes la evidencia para llegar a esa conclusión? ¿Acaso la persona te puso mala cara? ¿O te trató mal? ¿O fue majadera contigo? Digo, qué curioso, ¿no? Porque cuando se presenta la oportunidad de que puedas tratar a esa persona, te das cuenta de que tu razonamiento emocional era totalmente equívoco. Pues mientras que tú le diste rienda suelta a esta distorsión, que a lo único que te llevó fue a pensar, a pasar un mal rato, ¿no? Y bueno, poniendo otro ejemplo es, algún día una persona, bueno, no es un ejemplo, pero te quiero platicar. Un día me comentó que una amiga les había dicho que ella en su vida se iba a subir a un avión porque sentía que ahí se iba a morir y que los aviones eran peligrosos. Ella realmente no tenía la evidencia para decirlo, pues porque obviamente en su vida se había subido a uno y nunca lo iba a hacer. Entonces, saliendo un poquito del contexto de lo que es la distorsión, pues fíjate que no, nunca se subió a un avión, pero ¿qué crees? Que una avioneta cayó y cayó justamente en su casa y sí, se murió, ¿no? Nada más es como un paréntesis porque quiero nada más decirte para que resaltar que atraemos lo que pensamos. Entonces, obviamente no tiene nada que ver con esto, pero bueno, fue una plática y me acordé y te lo quise compartir. Y hablando, bueno, de otra distorsión, es esta la de la valía personal. Ella parece que cuando la persona está siempre tan al pendiente de la opinión que los demás puedan tener de ella, que entonces su comportamiento y las decisiones que pueda o no tomar, bueno, pues siempre van a estar basadas en la opinión que los demás tienen de ella y no de sus acciones. Qué lamentable, ¿no? Me parece que no debemos permitirnos jamás construir nuestra valía personal, jamás, jamás, en función de la opinión de la opinión que la gente pueda o no tener de nosotros. Tú sabes lo que vales y yo creo que las distorsiones siempre nos van a llevar a tener esas emociones inadecuadas. Pero lo más grave es que estas emociones no son, fíjate, proporcionales a tu realidad. Entonces, por este motivo, me parece que no debemos olvidar jamás el valor que cada persona tiene y bueno, vamos, ¿no?, a ver la última distorsión. No creas que estas son todas, distorsiones hay muchísimas, pero solamente te quise compartir algunas, para que de alguna manera, bueno, pues podamos darnos cuenta, como menciono en alguno de mis videos, que la mente es tan, pero tan poderosa que ella puede ser tu mejor amiga o tu mejor amiga o tu peor enemiga, ¿no? Y que teniendo, bueno, pues un razonamiento a fondo de nuestras emociones es ahí en donde la función que vamos a poder o no, vamos a tener la función para poderlas manejar o no, ¿ok? Entonces, bueno, esta, pero no por ser la última, la menos importante, es la distorsión de la inferencia arbitraria. ¿A qué se refiere esto? No es más que cuando la persona, fíjate, siempre saca una conclusión negativa de lo que le pasa. Que si te das cuenta, todas van como de la mano, ¿no? Pues todo es negativo. Por ejemplo, vamos a pensar que tienes una cita con otra persona y para ti pues esa cita es muy importante, llámese de trabajo, de amorosa, de amistad, de lo que tú quieras. Entonces, estás esperando a que la otra persona llegue y ¿qué crees? No llegó. No llegó la persona, simplemente no llegó. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente vas a pensar, bueno, seguramente no llegó porque no le interesa mi trabajo, porque no tiene interés en mi persona, porque bueno, pues no tuvo ganas de verme, a lo mejor le dio flojera, ¿sí? Pero ¿qué te hace pensar que lo que tú estás asegurando sea verdad? A lo mejor esa persona se le atravesó algo, a lo mejor había mucho tráfico, a lo mejor se quedó sin pila del celular, a lo mejor hasta tuvo un accidente. Tú no sabes, no sabemos lo que las personas puedan atravesar y yo creo que, bueno, no siempre nosotros vamos a ser los únicos que podamos, pues a lo mejor no llegar a una cita y esto no significa que porque no te interesó llegar, simplemente no tuviste la manera de comunicarte con esa persona, decirle discúlpame, no voy a poder llegar. Entonces, híjole, a lo mejor, bueno, no sé si te das cuenta, parece que sería muy interesante pensar que no solamente podemos tener esos contratiempos, ¿no? Y mejor no tener estas distorsiones que la verdad no te van a dejar nada bueno y si realmente no tenemos la evidencia para sostener lo que pensamos sea verídico o no. Sé que todos atravesamos en nuestro día a día, bueno, pues cuestiones que muchas veces nos desestabilizan emocionalmente, sí, nos mueven, pero también me parece muy interesante
y me queda claro que si no aprendemos a manejar nuestras emociones, estamos en riesgo de caer en un estado emocional totalmente negativo que nos va a perturbar tanto que no nos permita tener esa visión clara de nuestra valía personal, ¿no? Entonces, digo que si no nos ponemos realmente con una conciencia plena a razonar las distorsiones cognitivas, pues podríamos darnos cuenta de que estamos llenos de prejuicios y de tantas creencias tan irracionales. Y entonces los supuestos que cada persona se crea, pues de ahí se va a formar esas distorsiones y esos pensamientos negativos, ¿no? Te invito entonces a que cuando tengas una distorsión cognitiva te preguntes, ¿qué me llevó a sacar esta conclusión? O sea, ¿realmente tengo en este momento por lo menos una mínima evidencia para poder sostener y asumir que eso que me está pasando o que estoy suponiendo es verdadero? Ajá. Yo creo que hay que darle prioridad a primero pensar, ¿no? Y quitarnos esas distorsiones que no te dejan nada bueno. Así simplemente dándote tu propio tiempo y valor para aceptar tus cualidades, tus capacidades y que tienes, pero que te quites esos pensamientos negativos, ¿no? No, yo sé que cuesta trabajo, sí, no es una tarea fácil, nada fácil. Ay, pero posiblemente a lo mejor es que cuando estemos atravesando alguna distorsión, que tú creas que sea una distorsión, ya más o menos te di un ejemplo de cómo son las distorsiones cognitivas y la verdad es que todos atravesamos por ellas, ¿no? O sea, no, nadie somos perfectos y de alguna u otra manera debemos encontrar la manera para podernos ayudar a nosotros mismos. Y también como siempre digo, podemos ver psicólogos y podemos hacer mil cosas para mantener la mente ocupada y a lo mejor para escapar o evadir un poquito nuestra realidad. Pero si nos ponemos a hacer un poquito de conciencia plena, así plena, pero plena me estoy refiriendo a sentarte y a meditar y a ser consciente contigo mismo y ser sincero y decir, güey, realmente lo que estoy pensando tengo un sustento para decir si es cierto esto que estoy pensando es la realidad. De verdad a veces le damos rienda suelta a nuestra mente y tristemente por lo regular estamos equivocados, ¿no? Entonces yo te invito a que, bueno, cuando estés atravesando por alguna distorsión, si es que quieres a lo mejor obtener un pequeño cambio en tu vida, sí se puede, sí lo puedes hacer, simplemente es intentar dar un pequeño pasito y bueno, en cuanto tú des ese paso te prometo que las cosas se modifican, nada más está en cuestión de que tú quieras hacerlo, ¿no? Entonces bueno, pues espero que te hayan servido este video y todos mis demás videos, algunas distorsiones cognitivas. Si no te quedó claro, pues a lo mejor repítelo para que veas a lo mejor en cuáles distorsiones puedas tú caer, ¿no? Todos caemos en distorsiones, pero bueno, pues hay que encontrar la manera de podernos ayudar a nosotros mismos, pues haciendo énfasis en, yo estoy en esta, ¿no? Esta es mi distorsión. ¿Y de qué manera la puedes, pues la puedes quitar de tu mente? Puedes a lo mejor hacer modificaciones. Es muy padre y tú te vas a dar cuenta que cuando te atrevas a hacer ese cambio en tu mente, la perspectiva de tu vida va a cambiar y bueno, vas a ver las cosas de diferente manera. Entonces nada, bueno, pues ya te invito a que compartas, ya sabes, si te gustó este video, compártelo. Acuérdate que esto es una cadena de favores. Vamos a ayudar, si tú conoces a personas que sepas que a lo mejor puedan necesitar ayuda. Hay que compartir y hay que ayudar, ¿sale? Si te gustó, dale like, ya sabes. No te pierdas el próximo video que vamos a